Nós vai começar papiando de fé a Bemainta e me quer para visa é um que demanda bo. Isso aqui é importante ressaltar visa, ei, sem fé está impossível agradar a Deus. Dice, sem fé está impossível para agradar a Deus. Que bem, não tem possibilidade para agradar a Deus se nós não temos fé. E se me hace uma pergunta a Bemainta, nós todos contesta. Mita puntra, ¿cuántos de nós quer viva uma vida que está agradar a Deus? Nós todos contesta está seguro. Ahora, nos levanta, nos mandan, pero la pregunta siguiente está, ¿cómo fé de Dios está? ¿Es una fe fuerte? ¿Es una fe sólido? ¿Es una fe que te aguanta toda situación adversa que te presenta? ¿O es una fe débil? ¿Una fe que te tambalea? ¿Una fe que te guarda afectada con de duda? Pensé el tema de Abemainta está con nos por fortalecer nos fe. E é importante para nós começar papeando de palavra fé. O que significa fé? De que nós estamos papeando? No dicionário, diz que fé é um conjunto de crenças que nós temos tocante a Deus. Conjunto de crenças que nós temos tocante a Deus. E crença aqui, se nós temos uma crença errônea, nos fé também vai estar falso. Isso é importante para nos fé estar basada em algo real, em algo correto. E me gusta a palavra na Curumán, Eli Zambrano, abusa semana passada, ele avisa, tá bom para nós saber de que nós está querendo. Te quiere en Dios, me te quiere en la Trinidad, me te quiere en Jesús, te ayuda Dios. Pero está importante y está un nivel de madurez, un fe sólido ahora, me por argumentar de cómo me te quiere lo que me te quiere. Paquico me te quiere ese. Para sobra a hoy en día, nos por quiere en algo, tanto también otra persona, que abre el Bible bodilante y te avisaba en el versículo aquí, te avisa en el versículo, cuando vos te queda de manera, bocas abrir, nos da compa, defendemos mes, nos da compa argumentar, y tú lo cual vos te quiere, misa duda y tambalear. No solamente tan necesario e importante para nos tener una creencia sólida en la palabra de Dios, pero también que nos por argumentar de cómo nos quiere ese. Fé está el conjunto de creencias en tocante a Dios, pero también está confianza, devoción, seguridad, que nos tiene para que Dios, aunque nos no te mire, que nos bobo físicamente. Fé está es certeza, es seguridad, de lo cual nos no te mira. Que fe, sinónimo de confianza, seguridad en Dios, aunque que nos bobo nos no por mire. Pero fe también está el regalo de Dios. Dios te da una persona para salvación. Fe salvadora. Acepta un regalo de Dios, un don. Y en cada aspecto de vida de creyente, la fe está presente. Si la fe está siendo importante para cada creyente, mino por bisaboso, rumana, nos papia, awe de fe, awe nos tiene página de fe después de servicio. Nos tiene un baratillo. ¿Cuántos de nos gusta baratillo? Nos tiene un baratillo por ahí, por paqui de fe y vai bon cargar de fe awe mainda. Ese ahí no está posible. No tiene ese. Ese no está algo que nos mesa producir, pero también algo que también directamente por de Dios. Y nos va a mirar algún versículo que está papia de importancia de fe. ¿Para qué está importante para nuestra fe? Y nos va a comenzar con Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Te avisa, pesei siendo justificada para medio de fe, o sea, word justificar.
nos tem paz com Deus, dor de nosso Senhor Jesucristo. Dor de quem de também nos haya entrada para meio de fé, de graça aqui, del cual nos tapará y nos está regocijada en esperanza de gloria de Dios. Romana nos aborda justificar para medio de fe. ¿Qué que nos aborda justificar? Nos aborda declarar justo. Román Pamela expresa hope bonita, emocional, ave maestra, ahora nos está dirigiendo a alabanza. Y te avisa que nos aborda declarar junto delante de Dios. Así que tú nos picana abordo perdonar. Y delante de Dios nos da manera como si nunca nos no hace nada. Pero no tapa nos vía, sino para sobre Cristo apaga nos débil y así nos picanan totalmente limpi. Ora na muri en el cruz de Calvario. Pesei awe nos prepara en la presencia de Dios sin miedo que nos pueda destruir, dor de su santidad, dor de su poder, para sobre nos está justificar en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nos picana a bordo perdonar? ¿Cuántos de nos está seguro de ser? ¿Cuántos de nos tienen fe que nos está justificado en Dios? Romana, ese está para medio de fe, siendo justificado para medio de fe. Essa fé está sendo importante. Nos tem paz com Deus, dor de nosso Senhor Jesucristo. Danke no sacrifício que Cristo Jesus ha sido en el cruz de Calvario, nos tem paz com Deus. E Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, também te avisa, para sobra, para meio de graça, vosso aguardo salvador de fé. Para meio de graça, vosso aguardo salvador de fé. E esse não de vosso mes, está dom de Deus. Não como resultado de obra, não, para nenhum gente não gaba. No salvação, palavra da avisa en el versículo aqui, que nos aguardo salvador de fé. Nos haya entrada de graça de Deus. E importante que te avisa que não está dor de nós obra não, pero está regalo de Deus. E aqui nada me quer avisar lo seguinte: vos tem hopi religión no mundo, más hopi mes, miles, pero solamente tem dos categorias, unos por separar religión aquí. Es religión para medio de obra y es religión para medio de gracia. El cristianismo está el único que está papia de gracia. Tú eres otro religión en el mundo, tú estás basada arriba obra. Y me quiero poner un ejemplo. Imagina que nos tienen aquí nos delante un musulmán, un judío y un cristiano, representando la religión más grande del mundo. Entonces nos ha entrevistado el musulmán y te pondré, ahora vos muri, ¿dónde vos estáis? Seguro lo contesta, mi estáis en el paraíso. ¿De cómo vos estáis en el paraíso? Sobre mi estima el Corán, mi lesa el Corán, mi visita mezquita, mosquete, cada tanto tiempo, mi duna limosna, mi ayuda a pobre, y mi considera mi mes justo. Pensei, ahora mi muri, mi vai en paraíso. Mi hasi tu cosbon. Ok. Nuestro punto es judío. Ahora vos muri, señor judío, una vos vai. Te vai visa. Pues a mí te estima la ley de Dios. Mi hasi mi vez para obedecer la ley de Dios. Mi ayuda a pobre. Mi hasi mi vez para cumplir cultura y mandamiento. Pensei, mi hasi oración. Mi vaya a sinagoga. Y mi considerar mi mes justo para sobre mi hasi. O prueba de hasi tú lo cual el ley te avisa a mí. Pensei, mi vaya en el paraíso, en el cielo.
a vos nos apunta cristiana, es cristiano. Unda vos vai, ora vos muri, con alegría en su corazón, esta visa, a mí te vai den cielo, en presencia de Dios. Dicón vos te vai cielo, esta vai visa, mía nace un pecador, de picar, me aguardo formada en la barriga de mi mamá. Tur mi obra nan, de manera paña sushi. Mi no tengo ninguna capacidad de ganar salvación. Reportero te queda impresionado, avisa, un momento, me te comprende, musulmán, que está así, su vez para ganar paraíso, el cielo, el judío, pero vos te avisa como tú un pecador, que vos no mereces, que si vos para delante de Dios, vos no tienes ninguna esperanza. ¿De cómo te va el cielo entonces? Para sobra el mérito no está de mí. Está uno amor y para mí, en la cruz de Calvario. Y él paga tur mi picanan. Y para motivo de gracia de Cristo Jesús, me está salva. Para gracia, para su amor, para el mérito de Cristo, que viva una vida sin pecado, una vida santo. Y a través de lo cual Cristo hace, Él justificarnos. Pesei nos tiene esperanza. Pesei nos tiene salvación. Tú eres otra religión en el mundo, vos meses hace algo. Vos meses viva de alguna manera, cumple con ciertos requisitos. No. Pero nos ha vuelto salvar por medio de gracia, para lo cual Cristo Jesús hace. Por supuesto, una persona ha vuelto salvar y tiene fe verdadero en Cristo Jesús, su vida lo cambia y te produce obra nan. Bon obra nan, pero no te vuelve a salvar dos de obra nan, ese es el resultado de su salvación. Amén. Si no está salvada, está solamente danking la misericordia de Dios. Y no es por hacer nada para merecer el regalo aquí. Algo importante de fe está que Dios da a cada uno un medí de fe. Este es un regalo que Dios da y Dios da a cada persona un medí específico. Y nos va a ir, está aquí en Romanos, en el capítulo 12, versículo 3. Avisa, para sobrador de gracia, donada a mí, me avisa cada uno de vosotros, para no pensar más alto de su mes, que el mes pensa. Mas, para más bien pensa de su mes con sano juicio, de acuerdo con el medí de fe que Dios ha donado. Manan, aquí Pablo está expresando actitud que nos merecen de humildad, para nos no pensar más alto, que nos avisa, pues a mí te merece cielo para sobrar, a mí sí tan buen gente, a mí hace tu cos bon, a mí si me gaba mi mes. No, ni un gente tiene capacidad de gaba su mes. Para sobrar, Dios adúnanos de fe y también adúnanos en medí de fe. Y actitud de nos está cada día de estar agradecido para lo cual Jesús hace para nos. Que Él escogenos, que Él llama-nos y Él hace parte, Él hace nos parte de su familia. De Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, te avisa, para sobra de aquí es justicia de Dios, te queda revelada de fe para fe. Manera está para escribir, mas es justo lo viva para medio de fe. Aquí está un versículo que nos está por de nos cabeza. Te avisa, es justo lo viva para medio de fe. Versículo aquí, haciendo un tique de historia, está el versículo que va a impactar, que va a revolucionar la vida de Martín Lutero. Si algunos saben quién está Martín Lutero, estaba un monje católico que quiera agradar a Dios. Y en el tiempo, de su tiempo, estaba un sistema religioso, camina. Estaba algo que llama indulgencia. ¿Algún de vosotros ahí tiene palabra aquí? Indulgencia está que hago por paga para haya salvación. Para haya un favor de Dios,
vos meses paga cierto sen. Por exemplo, se você quer para família, vai de enchelo, generan igreja, sistema religioso, estava a aproveitar de sei para cobrar generan, para perdonar e picanan, dependendo do grado que estava a ter, mês era paga. E essa vira maneira negócio, hobby forte. Então, esse estava o sistema que estava a reina o tempo aí. Também, não estava a pensar que você para me ganhar a salvação, mi mesa sofre de alguma maneira. Então, não estava a usar caminha largo para cana na rodilha, para sofrer, não estava a swipe na lomba. Te ainda tem religião assim. Te pensa para sobre a dor de sofrimento, não por gana a salvação. Algum estava a assim, botona de pobreza, paga penitência, e que tu sei, nada pensa que não por gana é favor de Deus. Te ora, Martín Lutero alesa el versículo aquí y te avisa, mas es justo lo viva para medio de fe. No está para sobra, estaba a si tú eres ahí, estaba a paga lo cual me será paga, él a sufrir, estaba a hasi dolor na su mes un culpa para sentir manera un tique de sosiego, de justificación para sobra esa que está un pecador y que más esta hasi, más cosas fuerte esta hasi, por su culpa sufriendo, ainda esta sinti un pecador. Pero te avisa de con, te ora el luz de Dios adentro de su vida, mas es justo lo viva para medio de fe. Y él ha coi, lo cual te llama 95 tesis, que estaba una rebelión contra tu practicarán malo, que la iglesia estaba así, y él pegan de la porta de misa. Y él la ganan como una rebelión contra full el sistema. Por supuesto, estaba exponiendo su vida a bordo matar, pero el versículo aquí abre su mente y su corazón y él dice, no tapa mi medio de obra, no, tapa lo cual Cristo así en el cruz de Calvario y es justo lo viva para medio de fe. Romana nos mete tener cuenta también hoy en día para sobre la tendencia ahí lo persigue. Te envía, vos te escucha, predicador, iglesia, ofreciendo manera, hace un pacto con Dios para tanto dólar. Si vos quieres para boyú, bin a Jesús. Si vos quieres salvación, un mes pacta of duna una ofrenda. Mas manera, si no se gana el favor de Dios que usen. ¿Qué palabra de Dios te avisa? Que nos aguardo bendicionar, que tu bendición espiritual nos está sentado con Cristo del lugar celestial. Tú lo cual me será suceder, me será pasa, Cristo apagué de la cruz de Calvario y él avisa, está cumplido. Está cumplido. Nos no por cumpra el favor de Dios, que placa. Si algo me será suceder, ya a tu mal lugar cava en el cruz de Calvario. Y la palabra de Dios también avisa, tanto versículo tan bonita que nos mira en la palabra de Dios, nos está leyendo, nos está estudiando la importancia de fe en la vida de un cristiano. Versículo 7 de 2 Corintios capítulo 5 te avisa, para sobre nuestra cana para medio de fe, no para medio de vista. Nuestra cana para medio de fe, no para medio de vista. Te envía a lo que nos mira por confundirnos, por desanimarnos, si no está cana de fe. El enemigo siempre estaba ahí purva de presentar cosas atractivas y en mí tiene mes una táctica de comenzamiento de Jehofi de Edén. Él presenta algo bonita na Eva, él presenta una situación agradable. Eva dice que estaba
agradável, dulce para comer. E você sabe que a tática aí não te cambia. O inimigo está usando el deseo de huevo, lo cual me quer guac. El deseo de carne, lo que me está sinti. Y el deseo y el vanagloria de vida. Es tres aspectos ahí, Satanás está sigue usa para tentar el cristiano, tentar persona. El deseo de huevo, deseo de carne y vanagloria de vida. Siempre tentación está bien de un día erianan ahí. Esta comienza na vista, na bobista, lo cual me mira. Baby también te avisa que el diablo está disfrazado su mes como un ángel de luz. Te envía apariencia, te muestra bonita, pero me se pone atención para nos no cana para medio de nos vista, pero para medio de fe. Si no está cana para medio de fe, el enemigo no te va a confundirnos, no te va a brujarnos. Nos por mira situaciones adversas, nos por mira situaciones que con los huevos te avisan, no, pero ese ahí no comporta posible. Un de Dios está, pero no está cana para vista, no está cana para fe y no está confiada en la palabra de Dios que la permitimos. Su palabra está fiel y verdadero. Ahora nos pone nos mirada de gente, de cos. Seguro nos fe lo tambalea para sobrar. Gente por fallanos, amigos por fallanos. Gobernantes por fallanos. Pero Cristo nunca fallanos. Pues ahí nos meses nos vista. Fija, si no estaba ahí de una señora un aplauso, láganos a cielo, que enternos corazón. Está importante para nos cana, para medio de fe. Esa aquí está un caminda, esa aquí está un carrera también, palabra está papel DJ. Y nos meses va con paso seguro, para nos fe queda fuerte, para nos no tambalear. Y enemigo, ese estaba está su trabajo, purva ganhavo, purva estorbavo, para vos fe flaca, para vos fe tambalear, para vos desanimar, para vos no confiar más en Dios, para confundir de voluntad de Dios. Y ese, tu palabra bonita, está disfrazada lo que realmente Dios a papia. Por ejemplo, na Eva dice, Dios avisa vos para no comer ni un día palo na Eva. Ella tergiversa, ella cambia el sentido. Mi pregunta, ¿Dios avisa a Eva para no comer de ni un día palo na de Jofi? Él avisa, por comer de tur, pero de un, no por comer. Que me, vos te quiere algo y está brujado si vos no estás atento, pendiente de la palabra. No. Pues es importante, hermano, para nos fortalecer cada día nos creencia, nos fe, para no gordo confundir y brujar. En el último tiempo, palabra tal vez que bien gente amador de un mes, que estiman un mes, que estiman un mes un barriga, y nada va purva de hacer cosas simplemente para atraer para un beneficio personal. Un gente que está descuidado, que no está bon parado en la palabra, está un candidato para el gordo ganar. Pues sí, palabra de Dios asíanos, bláganos, ponenos vista arriba a Jesús, láganos su palabra. Versículo 2 de Hebreo 10:2, está vista. Láganos, tenenos vista, fija arriba a Jesús. Cutabay nos delante, ribe camina de fe. Y que los íbanos también en el final de camina. Wow. Láganos, tenenos vista, fija arriba a Jesús. Cutabay nos delante, ribe camina de fe. Y que íbanos también en el final de camina. Si nos ponemos vista arriba cualquier otro cosa que no está Jesús, nos por gordo desviar de camina. Pero si nos vista arriba Jesús, nos tiene en meta segura. El final de camina y el propósito para lo cual Dios está llamando nos tiene seguro. Aleluya. Pero cuando meta pone nos vista arriba Jesús. Está lamentable que general vivía también en un servicio, en una iglesia. Y
lo que menos nanta mira está arriba Jesús. ¿Quién nanta mira? Es gente. Te pondrá, ¿y cómo no te va a ir tal iglesia? No, para sobrar, es gente, así y tal. Ahí nanta ser hipócrita, ahí nanta, que me nanta describir tu mal característica para no aceptar el evangelio. Una nada pone en la mirada, arriba gente. Pero me quiere visa, si nada pone la mirada arriba a Jesús, nunca nada lo gordo defraudar. Pero ciertamente avisarnos algo, que gente te mira arriba cristiana. En cada paso que nos está dando, aquí con nos está así, es importante para estar pegando al Señor, viviendo una vida de santidad, para sobrar también nuestro testimonio viviente de lo cual nos ha predicado. Efesios capítulo 6, igual que importancia de fe. Para aquí con nos, Master, fortalecer nos fe cada día. Efesios capítulo 6, versículo 16. Te avisa, y ribaturcos, tomando escudo de fe, cu cual vozo lo por paga, tu reflechana sendí de malvado. Hermana, fe de manera un escudo de defensa contra el ataque maligno de Satanás. Si no tiene escudo aquí, flechan por llega y afectarnos. Flechan que Satanás manda de nos mente para poner duda de nuestro corazón. Y flechan constantemente está viniendo, está bien de cualquier parte para sembrar duda, para sembrar desconfianza en Dios. Ese es su propósito principal. Pone desconfianza en Dios. Pero es fe, de tal manera un escudo, que nos paga, ture dardo, ture flecha aquí, contra nos. Pues es importante para nos fortalecer nos fe. Es la única manera que nos por tener una defensa contra el ataque del enemigo. Y hermana, me llegué de vistas aquí en alguna ocasión, pero tiene cierto camino, cierto lugar o cierta situación, camina Jesús a queda impresionada, camina Jesús a queda impactada. Y nada, usa otra palabra, Jesús se queda maravillado. Y ahora esta topa con gente de fe. Esa aquí está algo que está impresionado a Jesús, que está agradado a Jesús. Y si vos vais en palabra, en Mateo, por ejemplo, 8, versículo 5 de 10, nos va a mira un escenario en camina un centurión, va a ir, dice a Jesús, mi siervo está malo en la casa. Y mi quiero para vos sané, para vos curele. Entonces Jesús estaba dispuesto, él avisa, ok, mi tabai enan. Entonces Homber avise una palabra que él queda asombrado. Y no sabe leer. Por ejemplo, comenzando del versículo 5 de Mateo 8. Si vos tenés de Bible, dice, ahora que el adrenta Capernaum, un centurión había cerca allí y estaba rogué avisando, Señor, mi servidor está dormí paralizado en la casa y está en rompi dolor. Él avisé, lo mi bien curé. Mas el centurión a contestar y visa, Señor, mi no está digno para vos bien baudimidac. Mas gis papia un palabra y mi servidor lo cura. Para sobra a mí también está un hombre de autoridad, que soldado va mi mando. Y mi visa es un aquí bai y eta bai. Y es un aya bin y eta bin. Y mi esclavo hace aquí y eta hace. Ahora Jesús tende aquí, él queda admirado. Y avisa es un cutabata sigue. De verdad, mi avisa bozo, mi no tajaña ningún gente en Israel con fe así na grande. Jesús se queda admirado. De fe. Para sobrar, estaba tiene confianza en Jesús. De su palabra tabal, que tiene autoridad, que tiene poder. Otra palabra que te abordo usar de algún día versión te avisa, Jesús queda maravillado. Y él avisa a tu gente, guac, ni un
mi no haya un fe así grande en Israel. ¿Y qué pasa? Aquí está el resultado. En el versículo 13 avisa, y Jesús avisa al centurión, vai y que sucede cubo manera bo aquere. Y el servidor a bordo curá mesum hora ei. ¿No te vale la pena para ponernos fe y nos confianza en Jesús? Enviado vai ter situação roupa difícil, que nós não aqui para que nós não tem, mas um contexto, uma esperança. Pero e nossa dúvida, Isabel, me vai mi mestre de 100, mi mestre de doctor, mi mestre de 6, e nós não aqui para pero Romana nos fé mestre queda para firme em Cristo Jesus e nunca nos sale defraudar ni desamparar. E nós mira também que tem outro caso na caminda a impressionar Jesús. ¿Vos te acuerdas 4 hombres que estaban un amigo y no estaba dispuesto para abrir el DAC de un cas, de un vecino, un DAC de un gente extraño, para no por logra poner el hombre aquí topa con Jesús? De un fe grande, tremendo. Jesús también queda impactado con el amigo aquí a hacer todo su esfuerzo para no por topa con Jesús. Pero también tiene otro caso. ¿Vos acordáis de señora que estaba sufriendo 12 años de flujo de sangramento? También estaba pensando, si solamente mita bichi con paña de Jesús, me lo guardo curar. Estaba teniendo un fe profundo. ¿Y qué pasa? Ahora Jesús estaba cerca, con toda multitud en el rex humano, y a mí con Jesús. Y Jesús avisa, ¿qué pasa? ¿Quién a mí me pasó ahora poder a salir por de mí, virtud a salir de mí, y en mujer a queda curar inmediatamente. Nos no te queda defraudar, ahora nos pone, nos fe y nos confianza de Jesús. Hermana, el enemigo estaba purva, hacia aquí constantemente, dor de desánimo, dor de descurajamiento, dor de un maleza, dor de un bringamento com gente, dor de um amigo, dor de uma palavra que não avisava, dor de um gente não comendava. A purva logra para você tambalear, pero não haga nada de ser humana, cambia a vista, a mirada de Cristo Jesus. Sempre nos fija em Jesus e aceita nos meta como cristiana cada dia. Jesus está impressionado com gente que tem fé, pero você também. Kiko está molestia a Jesús, un gente que duda, y no te gusta, y no te soporta, gente que tiene duda en el corazón. Y está aquí nos mira en Mateo capítulo 17, versículo 17. Tiene una historia también, una situación que camina, nada trece un joven delante de Jesús, estaba endemoniado. Y nada no pora cura en muchos hombres aquí. Entonces nada trece cerca de Jesús. Y vos aquí con Jesús avisa, en el versículo 17, él avisa, y Jesús a contestar y avisa, oh generación incrédulo y perverso, ¿cuánto tiempo más me lo está cerca voso? ¿Cuánto tiempo mi mestre soporta voso? 13 pami aquí. Y Jesús a reprender y el demonio a salir de allí y mesora en muchos hombres a cura. Ahora el discípulo a vir cerca de Jesús y apunta, ahora no estaba tan socune. Paquico no estaba tan por hasta que él avisa pa motivo de voso incredulidad. Pa sobra de verdad me avisa voso. Si voso tiene fe, manera un simia de monster, vos lo viste cero aquí, jala, for de aquí, paya, y él lo jala, y nada lo nota imposible para vos. El fe tiene tamaño de un semilla de mostaza. ¿Puedo ver qué reacción de Jesús? Te quería mi mes de soportar vos. ¿Algún de nos quiere actitud de Jesús para con nos? Hey, te quería mi mes de aguantaba. No quiero una actitud así de Jesús. Well, no se logra una actitud así, ahora no está lleno de duda, ahora no está lleno de incredulidad, ahora no está confiado en la palabra de Dios, que está fiel, verdadero, que para
miles de años, ela queda fiel y todo lo cual está para escribir, ela cumple completamente. Pero ahora no sin duda de nuestro corazón, se nos provocada en Jesús. Que día a mí me hace soportar a persona aquí. La gana tiene una actitud de fe. La gana tiene una actitud de confianza. Con nos fortalecer nos fe. Ahora el mensaje va a comenzar. Con nos por fortalecer nos fe. Me avisaba, esa aquí está una serie. Con nos fortalecer nos fe. Y me quiero topa simplemente una manera de fortalecernos fe. A ver mainta. Y que para vos que está aquí grabada en vos corazón. Para sobre, nos va a decir que papi de fe está así rico, así maravilloso, así tremendo. Pero busca en Romanos en capítulo 10, versículo 17, y te avisa con fe también. Está un versículo que nos tiene de nos mente, de nos corazón, pero te envía, está 30 aquí y te sale. Es otra banda. Así está con fe también, dor de entendimiento para medio de palabra de Cristo. Con fe también. Con fe también, donde entiende la palabra de Dios. Ahora nos escucha la palabra de Dios, nos fe está desarrollada. Ahora nos pone atención a la palabra de Dios, está penetrada en nuestro corazón y nos fe está bordo fortalecido. Ahora más me escucha la palabra de Dios, más mi fe está crece y está vida fuerte. Pero lo contrario también está verdad. Menos mi tin de palabra de Dios, menos mi te escuche palabra de Dios, mi fe está debilitada. Romana, la palabra de Dios está producir fe en la vida de gente. En el estudio bíblico nos estaba tapapeando de Jonás. Dios dio un mensaje para predicar en Nínive. Y vos sabés que Jonás no estaba quiera vai ni para nada. Es más, estaba a desear para Dios destruir Nínive, para sobre gente, estaba gente malvado, gente injusto, estaba teniendo rabia contra Nan. Y él no estaba quiera para Dios perdonar. Y vos podés imaginar un predicador así, ¿no? Hace un resumen, Dios hace todo lo necesario y él manda a Jonás, llegan a Nínive y Jonás becerá así, lo cual Dios mandé. Y él predicaba para 40 días. En 40 días, Nínive lo bordo destruir. En 40 días, Nínive lo bordo destruir. Y vos sacó palabra, que Dios pone en el corazón de Jonás, si posible que tu gente en la ciudad o en el país quiere de Dios y arrepentirte hasta el rey, a humillar su mes delante de Dios y Dios a perdonar el pueblo. Hermana, ¿qué conmigo quiere avisar? El evangelio está un mensaje. El evangelio está en buena noticia de salvación. Que tu gente me se escucha. O gente está pensa y está avisa, mi no me ser papia, gente. Nanjis wak mi vida, está suficiente tu testimonio. Esta mentira, no está verdad. Tan necesario para compartir el mensaje de salvación. Para ser una buena noticia. Y ahora voy a compartir el mensaje. Dios está usa la palabra y está producir fe en la vida de la persona. Y algo que nos meses que no nos va a cambiar la gente. No nos pone fe en la vida de la gente. No nos va a no pensa que nos va a transformar o convertir en gente. No. Nos meses cumple que papia la palabra de Dios. El evangelio manera me está. Y el Espíritu Santo de Dios está usa ese, está trece fe
cambio de vida y transformación de gente. Es importante y necesario para nos papia e palabra de verdad, compartir el evangelio. Esta ayuda para ahora un gente no conoce a Jesús, pero ¿qué hubo de nos? ¿Cuánto viaja nos está escuchando la palabra de Dios en nos vida? De encima. ¿Cuánto tiempo nos está llenándonos mes con la palabra de Dios que está produciendo fe de nos vida? Solamente una hora para Simán. Que hubo ahora no está en la casa. No está lesa la palabra de Dios. No está escucha mensaje de la palabra de Dios. Aquí no me quiero animar, rumana iglesia, un día más, no está así costan, dice para nos entretenernos mes con algo bonito para así. El propósito está para nos crecer y nos fortalecer nos fe. Y ahora nos avisa una actividad de damas, está para escuchar la palabra de Dios y vos fe fortalecer. Ahora nos invitamos, nos ten reunión de caballeros, turja luna, que nos está haciendo, nos estudia palabra y nos fe, está word fortalecer. Si más aquí nos estudia el tema, el pacto nuevo. ¿Qué significa el pacto nuevo? Wow, es centro del evangelio. Tremendo, hermana. Entonces salí llena con gozo de mi corazón estudiando la palabra de Dios. Y ese es el propósito. Ahora nos visa estudio bíblico y vota por viaja, vota entenderse y lesa Bible. Pero nos no tiene que stop para sobrar. Ainda nos mira que el estudio bíblico da un par de romanas que siempre está bien interesados y otro no está estudiando la Biblia fuertemente en la casa. Amén. Romana, está importante para nos fortalecer nos fe. Que no está bien de nos, pero está bien de la palabra de Dios. Kiko nos está escuchando. En Kiko nos está llenándonos mes. O vivía a no, pero me te escucha un mensaje en la radio o me te escucha grabación, pero importante, vos estás seguro que lo cual vos estás escuchando está realmente en palabra de Dios, vos te vas back a confirmar si lo cual vos escucha está para escribir. Si vos allí tienes intención de escuchar algo y no preparar para un mes, hermana, vos porta en una situación peligrosa. O vivía no te filtra. Imaginamos, o gente está allí llena su vida, full simán, escuchándola, cantican, que no tiene nada a ver con la palabra de Dios. Pero algún gente te dice, no, pero sí, me te escucha alabanza, ese son me te escucha. Pero para estar más crítico, más efectivo, ¿vos estás seguro que alabanza y nan que vos estás escuchando tiene un contenido bíblico? ¿O vos estás allí gordos y va de melodía, de ritmo, para sobre estar bonita, para sobre estar un cantante famoso? Rumana, avendía, tiene hobby, cancionan, canticanan, cuta simplemente contra la palabra de Dios. Pero de cómo nos nota reparar ese para sobra, o vivía nos está descuidado y nos está atento para alimentarnos mes con la palabra puro de evangelio, de palabra de Dios. Llamada a Wemainda está, rumana, nos fe meses crece. Nos meses desarrollar nos fe. Está importante. Como cristiano, cada día nos fe meses gordo crece y desarrollar para ahora situaciones difíciles presentadas, nos porta para firme contra todo el ataque de enemigo. Pero también te requerir que nos pone atención y una prioridad en nuestra vida. Busca un grupo de rumana, nos está ofreciendo Yaluna, para sobre un grupo de rumana, nos está ofreciendo el grupo de cuido de encima. Se portaba no por bien, para sobre mí atrás a tal hora. Rumana, nos tienen diferentes casas, que abrir, estudiando, abriendo palabras de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para nos fe crece, para nos desarrollar. Para sobre el enemigo no te va a stop, no te va a cansar, no te va a quedar purva, desanimado, estrobado, pone situaciones duras de movida y ahora vos queda aislado. Vivo rumana, vos fe por tambalear, pero
que bonita está. Ahora, boté un grupo de gente cerca, que vou por pedir oración, que vou por reconocer y justamente ahora enemigo bien, nos tiene ejemplo de Jesús, que con Jesús avisa, está para escribir. Tentaciones lo bien, situaciones difíciles lo bien, pero está importante para no estar bom preparado en la palabra de Dios que está fortalecernos fe cada día. Amén.